Cuando son las 3 de la tarde con 12 minutos a esta hora, vamos a conversar con el politólogo Carlos Fernández Fontenoy para comentar la conformación de este nuevo gabinete encabezado por el señor Héctor Valer. ¿Qué tal, señor Fernández? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un Gracias. gusto. Igualmente, un gusto conversar con usted y comentar esta situación que ha preocupado a algunos, llama la atención a otros. Y me gustaría iniciar preguntándole cómo calificaría usted, no sé si ideológicamente, este gabinete, esta nueva conformación ministerial. Mira, partiendo de que el propio Castillo viene mostrando que no tiene una ideología definida, porque no es marxista-leninista, no es liberal, no se define. Entonces, este gabinete y los anteriores, en gran medida, sobre todo el anterior, es un reflejo de esa ambigüedad. En el actual gabinete encontramos de todo. Encontramos un primer ministro, Valer, que digamos, declara que tiene 47 años de militancia en el partido aprista. Tenemos al ministro de Agricultura, que también es aprista. Tenemos gente de Perú Libre, tenemos gente de Somos Perú, etcétera, etcétera, de varios grupos políticos, ¿no? Entonces, digamos, no vemos que hay una visión homogénea, no hay un proyecto común, porque el profesor Castillo pues no tiene un programa, no tiene un partido, no tiene ni siquiera una bancada. Esta falta de cohesión o identificación hacia un horizonte, ¿qué problemas puede generar en medio de esta situación polarizada que vivimos de hace varios meses con el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿no? Con un Congreso que desde el primer día de la gestión, de esta gestión, pues se presentaron diversas opiniones en contra, con presentación de pedidos de vacancia, se está anunciando la gestión de un nuevo pedido de vacancia. La falta de cohesión, de homogeneidad, ¿qué puede generar? Mira, el principal problema es que este gobierno, Castillo, hizo toda una campaña pidiendo y prometiendo, sobre todo pidiendo apoyo y prometiendo cambios, prometiendo reformas importantes. Hasta ahora no vemos ninguna propuesta de reforma importante. Entonces, si no vas a hacer cambios importantes, reformas estructurales, entonces lo que tiene que hacer cualquier gabinete es tratar de administrar lo que existe, hacer una buena gestión de lo que ya se está implementando y hacerlo bien, mejorarlo, modernizarlo, y para eso necesitan ministros con experiencia, con conocimientos en la gestión pública y sobre todo con honradez. Bueno, el caso, por ejemplo, del titular de Ambiente no va por ese lado, ¿no? Han habido una serie de críticas respecto precisamente a su idoneidad y la experiencia que puede tener frente a una cartera que en este momento se vuelve sumamente importante y problemática, sobre todo debido a lo que ha sucedido con el derrame de petróleo por parte de Repsol. Hay varios ministros, desgraciadamente, que no tienen la experiencia y probablemente tampoco el conocimiento. Estamos hablando, para empezar, del ministro de Transportes, que realmente no entendemos cómo continúa en ese cargo después de los malos manejos y alianzas con mafias del transporte y que está llevando además una contrarreforma en el ordenamiento del transporte público. No entendemos eso. Es una persona además sin conocimientos, que no está preparada y maneja mucho dinero en ese ministerio. Y ese dinero es de los peruanos. Y queremos que nuestro dinero lo maneje alguien capacitado, que conozca el sector. Ahora, usted ha señalado hace un instante que deberían por lo menos... Quería complementar diciendo que no solamente el ministro de Transportes, el del Ambiente tampoco tiene las calificaciones. El ministro del Interior ya sabemos que está cuestionado, denunciado. El ministro de Cultura tampoco tiene experiencia y conocimientos en su sector. Y finalmente, la ministra de la Mujer es una mujer totalmente atrasada en el tiempo, está viviendo fines del siglo XIX, no tiene experiencia tampoco en esos temas. Entonces, y ahora está apareciendo información también sobre el mismo ministro Valer, sobre algunas denuncias que ha tenido por agresión, que seguramente él va a tener que aclarar prontamente. Ahora, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, usted habló hace un momento de que en medio de esta situación de polarización, el gobierno debería apuntar a mantener algunas reformas o iniciativas
que permitan de alguna u otra manera generar estabilidad. Pero ¿cómo podemos entender esto si usted ha hecho un buen resumen respecto, por ejemplo, a los personajes o a las figuras que ahora conforman el gabinete ministerial y que están ligadas más bien a contrarreformas, ¿no? En el tema del transporte, por ejemplo, lo hemos visto hace unas horas con el tema de la SUNEDU, ¿no? Que el propio señor Valer no ha sido categórico en rechazar una decisión que se ha tomado en el Congreso para modificar la conformación de la dirección de la SUNEDU propiamente, ¿no? Golpea evidentemente a la reforma universitaria. Estamos hablando de situaciones que respaldan más bien este tipo de contrarreformas. ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, por lo menos hay que pedirle que no nos hagan retroceder en todo lo avanzado en educación y en transporte, por ejemplo. Lo que queremos es que por lo menos lo que se ha avanzado lo administren bien, lo gestionen bien, lo mejoren. Si no quieren hacer pues grandes reformas, pues por lo menos mejoren lo que existe, que mejoren lo que existe. Y hay un tema muy importante que es el tema de la corrupción. Hasta ahora el presidente Castillo no ha aclarado suficientemente una serie de indicios de corrupción en varios casos, y el último en el Ministerio del Interior, donde, como sabemos, se han estado vendiendo ascensos, recolocaciones, etcétera, etcétera. Eso es un tema muy grave. Yo creo que el más grave en estos momentos y que le puede traer serios problemas al presidente de la República. Sin duda. ¿Y cómo, no sé, usted establece que debería ser el comportamiento del Congreso de la República? ¿Debería de pronto afianzar más su rol de fiscalización? Lo ha estado haciendo de una manera, para algunos, bastante agresiva hacia el propio gobierno. ¿Debe generar algún tipo de consenso? Se ha estado corriendo ya la voz, anunciado por parte de Renovación Popular, por ejemplo, esta gestión, como le decía hace un instante, de un nuevo pedido de vacancia. ¿Cuál debería ser el rol en esta situación, en este momento del Congreso de la República? Yo creo que los sectores sanos del Congreso, porque también hay grupos corruptos y lobistas que están tratando de tumbarse a la SUNEDU, la reforma educativa y transporte, pero hay sectores sanos, yo creo, en varios partidos, como Acción Popular, el Partido Morado, Juntos por el Perú, Somos Perú. Hay gente que yo creo sana y honesta que tiene que fiscalizar y hacer que se aclaren los casos de corrupción. Yo creo que el rol fiscalizador del Congreso es muy importante. Además, está pues con una aprobación por debajo de Castillo y por debajo de la propia presidenta del Congreso, que está muy mal parada. Castillo tiene mayor aprobación que la presidenta del Congreso. Entonces, el Congreso tiene también que levantar un poco su imagen, tratando de colaborar en este proceso de esclarecimientos de una serie de actos sombríos del actual gobierno. Y en todo caso, ¿usted considera que se debería dar en ese sentido el voto de confianza al gabinete de Valer? Yo creo que los votos como que ya los tienen, me parece, y lo que se tiene que exigir es que existan y que el presidente Castillo elija a buenos ministros. Desgraciadamente este gabinete no es superior al anterior. Pensamos que iba a mejorar, porque el segundo gabinete, en función al primero, en relación al primero, ha sido mejor. Entonces todos esperamos que el tercero pues sea también un poco mejor. Y desgraciadamente no ha sido así. Yo creo que el Congreso tiene que exigir, como en cierta medida lo ha venido haciendo, pero sobre todo los medios de comunicación, en que se coloquen buenos ministros con experiencia, con conocimiento, que sean honrados. Ya si no van a hacer las reformas que han prometido, por lo menos que hagan una buena gestión, que no retrocedamos, que mejoremos la eficiencia, la eficacia, la gestión, que modernicen el Estado. Ahora, ¿usted considera que la performance del presidente Pedro Castillo podría mejorar en este nuevo capítulo de su gestión? La semana pasada el tema de conversación fue sin duda estas entrevistas que ofreció a dos medios locales y también un medio internacional. Puso sobre la mesa, por ejemplo, un tema que no estaba para nada en ninguna antena, ¿no? El tema de cederle un espacio de mar a Bolivia, que incluso llevó al propio canciller Maurto a explicarlo frente al Congreso de la República. ¿Qué es lo que debería cambiar el presidente Castillo en este momento? Yo creo que lo que ha debido hacer, y no lo ha hecho, es poner mejores ministros, poner a un mejor primer ministro
y poner a ministros calificados en cada sector. No importa que sea pues de izquierda, de centro derecha, centro izquierda. Claro, pero es improbable que a estas alturas ya, habiendo tomado juramento a este grupo de ministros, puede hacer algún cambio, ¿no? O no lo ve, no lo ve imposible. Yo creo que no ha nombrado un buen gabinete, y lo que puede hundir finalmente al presidente son los temas de corrupción. Yo creo que los grandes movimientos sociales de los últimos años ha sido el movimiento anticorrupción, que no solamente ha ganado un referéndum con más del 90% de la aprobación de la población contra la corrupción en el sistema electoral, gente de todas las tendencias ideológicas, de todas las clases sociales, todos votaron por lograr limpiar de la corrupción el sistema electoral. Se ha cerrado un Congreso, se ha sacado a un presidente. Es decir, hay un movimiento social que ya no quiere más corruptos. Y desgraciadamente el presidente Castillo no está esclareciendo oportunamente una serie de casos. Yo creo que ese va a ser su principal problema y que lo puede llevar a una posible vacancia. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Que tenga buenas tardes. Hemos conversado con Carlos Fernández, politólogo. Son las 3 de la tarde con 24 minutos.